a mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo. Muy buenos mediodías, amigos. ¿Cómo están? Un nuevo programa de Algo ha cambiado en la historia. Como siempre en los controles, Santiaguito Peñalosa. Y en la conducción, Jorge Oscar González y quien les habla, Guillermo Alberto López. Bueno, vamos a empezar todo el mediodía, como todos los mediodías, mejor dicho. Todo el mediodía, como todos los mediodías, no salió bien, pero no importa. Vamos a empezar haciéndote esa preguntita que a tanto le gusta a los oyentes y tanto esperan. Jorge, ¿quién se toma hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Contanos. Hoy va a ser una columna distinta, una columna que a lo mejor a alguno lo va a llevar a la reflexión, como me llevó a mí, porque al fin y al cabo, antes de ponerme a escribirla, estuve pensando un rato bastante largo. La columna en sí no tiene una persona dirigida a quien se tenga que tomar el aceite de ricino, ¿no? Ya tan conocido por ustedes. Pero sí tiene título. El título es Ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente, ¿cuántas veces lo oímos? ¿Cuántas veces lo dijimos? La ley del talión, o la lex talionis, como dirían los latinos, ¿no? Está cumpliendo por estos días 3.800 años. Piensen ustedes que son 1.800 años antes del cristianismo. Pese a que ya aparece en la parte del Éxodo del Antiguo Testamento, ya había asomado en el Código de Hammurabi. Esta ley podemos asegurar que representa el principio de justicia retributiva en su forma exacta. Las penas en aquella época eran, por ejemplo, ante las más graves, el caso de la ley 292, creo que era, que decía que si un hijo moría aplastado por una casa que había construido un arquitecto, al arquitecto había que matarle un hijo. También la ley del talión decía que si un hijo golpeaba a su padre se le cortarían las dos manos. Ya yendo a delitos menores, los ladrones eran castigados cortándole una de sus manos. Lógicamente, el mundo en aquella época era otro. Las distancias eran enormes. La comunicación iba de la mano de las distancias. Eran casi imposibles. Y las sociedades recién se estaban formando y hacían un esfuerzo gigantesco por organizarse. Hoy cualquiera condenaría la venganza. Sin embargo, en aquellos tiempos era considerada como un deber, como una obligación ética y moral, porque debían reparar de alguna manera al ofendido. En esos años se perseguía dar satisfacción a la persona ofendida. De esa manera los integrantes de aquellas sociedades primitivas se conformaban con la suerte que devenía de sus propios actos. El mundo fue cambiando. Las ciudades fueron creciendo y las relaciones interpersonales se fueron complicando. Con el llamado contrato social, el individuo le cede al Estado su poder de venganza, y el Estado se compromete a recuperar ese equilibrio perdido. De alguna forma, la pena que impone el Estado es equivalente al daño causado, o por lo menos debe serlo. La mayoría de las culturas han convenido que el ciudadano debe prestar conformidad a esas equivalencias que el Estado le está proponiendo, y que están muy lejos de aquellas venganzas directas y totales. Mientras tanto, esta tabla de equivalencias que propone el Estado, ¿funciona? ¿Deja feliz, conforme y satisfecho a los ciudadanos? Sí, siempre y cuando sean justas y parejas para todos. Cualquiera de nosotros condenaría la venganza si estamos conformes con nuestra justicia. Pero allí donde detectamos que la justicia no funciona, empezamos a justificarla.
En el sistema que padecemos los argentinos, gozamos de tantas anomalías que han logrado volvernos escépticos. Las víctimas de delitos en estos lugares siempre terminan, por culpa del sistema, notando que jamás hay una proporción entre el daño que sufrieron y la pena que le han aplicado al agresor. Todo esto teniendo en cuenta las sentencias finales. Ni hablar de los sentimientos defraudados cuando se enteran de los atenuantes que desconocían y que transforman un fallo judicial en una inmunda burla. En este barrio, quitarle la vida a alguien puede llegar a tener una pena de 10 años. Laberintos procesales y arquitectura jurídica, buen comportamiento y arrepentimiento pueden transformar estos 10 años en 3, como mucho. Y lo acabamos de ver ayer en el caso de el hijo de Aliberti. ¿Es equivalente una vida a 3 años en prisión? Zaffaroni mediante, el derecho penal se infectó de garantistas primero y abolicionistas después. Son muchos los legos que ven al delincuente como una víctima de la sociedad. Al decir de Zaffaroni, el criminal es vulnerable dentro del sistema y aconseja inclinarse por él. Hoy, las víctimas están convencidas que nuestros jueces no reparan absolutamente nada. La sociedad percibe que la justicia no está funcionando, que las leyes parecen no existir y que si existen, en manos de muchos jueces minimalistas que soportamos, se diluyen y siempre favorecen a los delincuentes. Los individuos decentes y normales sentimos por momentos que nos dirigimos inexorablemente a una anomia. Esta palabrita, que muchos de ustedes seguro no conocen, anomia, encierra una situación que puede graficar qué es lo que siento. Anomia es un estado de desorganización social que se produce por la falta de leyes o cuando las leyes se empiezan a yuxtaponer y terminan siendo absurdas o incumplibles. En sí, es la ausencia de ley, como podemos llegar a ver también en ausencia de tipificaciones de ciertos delitos. El delito de corrupción no está en este país tipificado. Hace unos años atrás, Carlota Yakish, que en aquella época, les estoy hablando del año 97, era la directora programa político de la Fundación Konrad Adenauer, había dicho: el tema no se agota en el incumplimiento de las normas viales. También se violan los códigos edilicios, se adulteran alimentos y medicamentos, se falsifican títulos profesionales, no se cumplen los horarios, se ensucian los espacios públicos, se pagan sobornos para no cumplir con determinadas normas. Un cuarto de la población de la Argentina está dispuesta a dar dinero a la policía para evitar una multa. Cantidad similar de personas se siente inclinada a no facturar trabajos para pagar menos impuestos, o lograr certificados médicos no veraces que justifiquen su inasistencia al trabajo. La mitad de los argentinos, si encuentra dinero, ni piensa en buscar a su dueño, sino que se lo queda. Este menosprecio por la normatividad por parte de una determinada sociedad fue estudiada por el sociólogo francés Émile Durkheim en el siglo pasado y acuñó el término de anomia para describir este comportamiento social. Una situación en la que se borran todos los límites, los deseos y las pasiones. En la Argentina las normas existen. Su carácter contradictorio ofrece la excusa para evitar su cumplimiento. Existe en la Argentina una solidaridad con quien delinque. Estadios de fútbol repletos ovacionan a un director técnico violador de un menor. Un jugador de fútbol adicto a las drogas es colocado como cara visible de una campaña contra el uso de drogas. Ese mismo jugador, ante el asedio periodístico, descarga una escopeta contra reporteros y la condena no termina de fijarse porque el poder político percibe una opinión pública mayoritaria favorable a su absolución. La anomia solo puede ser combatida mediante un poder judicial que imparta justicia, solo ateniéndose a las leyes. Innumerables sondeos muestran que los argentinos no confían en la justicia y además están convencidos de que intereses de distinta índole
influyen en las decisiones. ¿Qué valor puede otorgar una sociedad al cumplimiento de la ley si la institución jurídica no es confiable? Sus acciones no son justas y para pertenecer al cuerpo se requieren en algunos casos otras condiciones que las relacionadas con la función y la idoneidad. Evidentemente este hecho produce anomia, pero también nuestra anomia en la propia institución judicial. Ojo por ojo, diente por diente, o la nada misma. ¿Evolucionamos o involucionamos? 4000 años pasaron. Se los dejo picando. Mientras tanto, nene, sácame de acá, pero no te olvides de tirar la cadena. Realmente uno cuando se pone a escuchar o se queda escuchando esta columna y lo que comentás en ella te hace reflexionar. Y sí, yo no sé si ojo por ojo, diente por diente. Claro, ahí está. Porque si lo que buscaban las sociedades en aquel momento era volver al equilibrio, si lo había desequilibrado un delincuente, un asesino, bueno, había que volver al equilibrio. Totalmente. Bueno, de forma muy primitiva, ellos ojo por ojo, diente por diente. Bien, perfecto. Ahora, pasaron 4000 años y resulta que ahora en este país con 3000 años está todo perfecto. Sí, se vuelve a su casa un tipo que mató a un trabajador y lo llevó 17 kilómetros en el capó del auto. ¿Qué es esto? Es tremendo. Entonces, pero está bien, Aliberti no tiene la culpa, porque Aliberti lógicamente trata de tener la menor cantidad de pena posible. No, totalmente. Ahora, el tema es nuestras leyes, nuestros vericuetos y nuestros jueces. Ahora, vos fijate, ¿sabés qué me llevó a hacer esta columna? Esta columna nace porque se me ocurrió hacer, el otro día leí que habían hecho una estadística, encuestas, y que una firma muy importante, una de estas empresas, Poliarquía, la había hecho con una base de 1.400 personas encuestadas. Yo vos sabés que no creo mucho en las encuestas, pero sinceramente me pareció poca gente, 1.400 personas. Y no creo mucho en las encuestas, porque si yo voy a salir a preguntar sobre política, por ejemplo, qué opinan sobre el gobierno de Mauricio Macri, y me paro en la puerta de C5N, claro, evidentemente las 1.400 personas que me van, claro, ya sé más o menos cómo me va a dar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hasta puede ser tendenciosa. Lo que hice yo fue, ante esta ola de femicidios y de atrocidades que estamos viendo todos los días, sí, criaturas, mujeres con no sé qué cantidad de puñaladas, degolladas, esto es una locura total. Ante todo esto dije, voy a hacer una encuesta en Twitter. Yo no tengo muchos seguidores, pero así todo, 1.100 personas votaron. Y mi encuesta era, ¿están a favor o en contra de la pena de muerte? Porque ¿qué pasa? Hay mucha gente que está a favor y en contra del aborto, y todo había nacido ahí. Y que yo dije, bueno, qué difícil estar a favor del aborto y en contra de la pena de muerte, cosas que yo pensaba. Claro. Entonces dije, bueno, vamos a hacer entonces una encuesta, a ver cuántos están a favor, porque ya que se pone sobre la mesa hablar sobre el aborto, bueno, si a lo mejor hay un clamor popular y la gente lo exige, bueno, a lo mejor vamos a hablar también de la pena de muerte. Se podría llegar a exigir ante estas bestias que estamos teniendo, que están muy lejos de ser humanos. Entonces de pronto largo la consigna y me encuentro, la hice durante una semana, y me encuentro con que en ningún momento bajó del 80% a favor de la pena de muerte. O sea, eso nos está marcando el sentimiento de anomia, que no lo siento yo solo, lo está sintiendo el 80% de la gente. De la sociedad. Terminó con un 81%, tuvo picos de 87% en algún momento. Ahora muchísima gente me llamaba y me hacía comentarios y me decía, voto en contra, pero pura y exclusivamente por los jueces y la justicia que tenemos. Yo no le puedo poner mi vida en juego a un tipo de los que ya vemos todos los días. Entonces, yo supongo que si nosotros hubiéramos estado en un estado de derecho normal, a lo mejor,
hay mucha más gente todavía que el 80%. Sí. Sin ninguna duda, estoy calculando que... entre un 88 y un 90% de gente que está a favor de la pena de muerte, porque ya estamos hartos de la anomia. Lo que pasa es que muchas veces, Jorge, nos ha tocado a todos vivir una circunstancia o una situación difícil y de inseguridad. En ese momento, cuando uno lo vive, y creo que el 99,9% lo debe haber vivido ya, tu primer pensamiento es ese. A ese delincuente habría que matarlo, habría que hacerlo pelota, porque pero estoy cansado de que nos sigan embromando la vida. Claro que siempre somos los mismos, los que perdemos siempre somos los mismos. Sí. Y cuando vos ves que encima están cubiertos por la ley, están cubiertos por los jueces, el famoso juez David de San Isidro, o sea, es un tipo que sinceramente yo creo que tendría que haber fotos de él en todas las esquinas para que no pueda caminar por la calle. Sí. Pues es un tipo que ya ha dejado libre, no sé la cantidad de tipos que siguen matando y le sigue dando salidas transitorias, le sigue dando beneficios. Entonces, bueno, todo esto son las secuelas, son las metástasis de Zaffaroni y de su doctrina y de toda la basura con la que llenó los cerebros de muchísimos abogados. Y lamentablemente la universidad. Estos fueron 15 años con Zaffaroni metido adentro de una universidad que hizo desastres con respecto al derecho penal. El otro día un gran fiscal de la República, que es Marcelo Romero, decía que él asumía la culpa y él se sentía culpable por no haber podido hacer más, estando dentro de la Universidad de Buenos Aires, en contra de toda esa ola. Pero yo entiendo que él tampoco podía, porque no tenía armas para luchar contra esto, que era un tsunami de imbecilidades. Sí, porque esto es una locura. Y algo muy avalado por un Estado o un grupo político que lamentablemente nos dejó las secuelas, y vos lo has dicho en otras circunstancias o en otras columnas, que esto van a tener que pasar décadas quizá para que cambie la mentalidad de lo que se enseñó durante 15 años en una universidad. Sí, por lo pronto, en el discurso del otro día de Lorenzetti, llamó a la justicia a modificarse. Yo creo que también la Suprema Corte tiene algunas armas, ¿no?, como para poder empezar a modificar esto mucho más rápido de lo que debe ser. El pueblo se tiene que acostumbrar rápidamente a salir de la anomia y a empezar a darse cuenta de que las leyes están para cumplirse y que se terminan.